Buenas tardes, regresamos aquí al UMA Fest 2025 en la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros para esta pequeña entrevista con el maestro Francisco Bonilla, arquitecto de profesión, fundador de la Universidad del Medio Ambiente, fundador de Ecolosystems, fundador de Synergy. No sé qué me dejo, Francisco, tantas cosas eres, tantas cachuchas llevas que uno ya no sabe. Pues bueno, al menos hoy tenemos esta apuesta. La de la UMA. Mira, yo quería empezar con una pregunta un poco más emotiva. Me gustaría saber tú como padre de la UMA, como impulsor principal desde el punto de vista económico de la Universidad del Medio Ambiente, ¿qué sientes de ver este proyecto que ha crecido tantísimo 17 años después de tu primer impulso y tu primer empujón, que el bebé ya se ha convertido en un adolescente ya casi a punto de cumplir la adultez? ¿Qué sientes? Pues siento mucho contento, mucho gusto, mucho gozo, pero lo más importante lo que siento es esperanza. Hace 17 años y antes que yo tengo en el mundo ambiental, pues esta conversión hace 20 años parecía de sueño guajiro de hippies o de insensatez. En la náhuatl mismo, cuando hablaba de esto hace 20 años me decían charlatán, ¿no? Y ahorita ver todo este movimiento, lo que me da esperanza es que al futuro sí podemos llegar de una forma pacífica, que sí podemos crear nuevos modelos de negocio que prosperen midiendo no solo el dinero, y donde las personas puedan tener un lugar donde prosperar más allá del dinero mismo, que el dinero es importante, pero que encuentren un propósito alineado con el bienestar colectivo y común. Entonces creo que la UMA es un lugar que resuena las voluntades de muchas personas que quieren aspirar a llegar a un futuro de manera diferente. Entonces el contribuir desde este terreno a que eso sea realidad me da mucho gusto, ¿no? Y me imagino que también mucho orgullo, ¿no?, de haber sido esa semilla. Sí, uno de los que empujamos, de los fuertes, pero sí uno de los que empujamos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me sumé en el año 2015 a la inversión, pero sin tu empuje inicial pues no hubiera habido ni inversión, ni proyecto, Claro. ni hubiera habido nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tú eres un referente, ¿no? Además, entre tus muchas cachuchas, eres uno de los mayores expertos que hay en agua, en tratamiento de agua del país y también en energía. Entonces, ¿cómo ves el papel del agua y la energía en esto de la transformación sistémica y el cambio de paradigma que necesitamos? Mira, de forma muy sencilla, yo creo que los problemas del agua son muy graves, pero se pueden solucionar en una generación. Estoy convencido, en menos tiempo. Porque tenemos la tecnología, tenemos los recursos, o sea, a nivel sistema hay tecnología, recursos, inversionistas, todo, ¿no? Lo que falta es quienes abracen esos modelos y los pongan a funcionar. Yo pienso que son como 4 grandes ejes de trabajo donde hay hoy todo tipo de organizaciones que pueden trabajar. El primer gran eje es la restauración de ecosistemas. Al ratito, la plática que vamos a tener sobre el panel sobre Ciudad Esponja de eso trata. Restaurar ecosistemas, restaurar barrancas, restaurar zonas inundables para crear servicios ambientales y recargar acuíferos y el ciclo del agua es un camino, ¿no? El segundo creo yo que tiene que ver con la incorporación de técnicas de permacultura y tecnificación del riego a la agricultura. O sea, transformar las formas en que producimos comida va radicalmente el ciclo del agua. Lo tercero tiene que ver con el aprovechamiento pluvial y su infiltración. Y el cuarto con el reuso radical, que es donde tenemos nuestra mayor experiencia. O sea, en el entendido que el agua en una ciudad existe, pero existe en forma de drenaje principalmente. Y si eso lo recuperas y lo regresas, entonces lo que tienes que traerle de fuera es solo la reposición. Entonces, jugueteando con estas ideas, yo creo que hay un futuro. En la energía, pues sí, está un poco más delicado, porque los tomadores de decisiones tienen que tomar conciencia profunda de que hace una década llegamos a la máxima disponibilidad de fósiles. Y por lo tanto, ahorita, la gran pregunta es de dónde cada empresa va a sacar su siguiente dosis de energía. Y para eso la energía renovable, la eficiencia energética, el diseño bioclimático y la reducción del uso de energía en las cadenas de valor se vuelve fundamental. Entonces los problemas de energía se van a resolver por sí mismos, rápido, por necesidad. Lo mismo que los problemas de agua. Por una lógica también de mercado. De mercado y de necesidad. O sea, porque si no tienes suficiente energía para producir cosas como siempre lo has hecho, pues tienes que recurrir a la energía local. Y es la que tienes en el sol, la que tienes en la biomasa,
la que tienes de forma negativa a través del clima y los sistemas, y todo eso combinado pues, te da nuevos portafolios de energía, ¿no? ¿Y qué papel juega el almacenamiento de energía en esa transición? Bueno, pues es el impulsor. O sea, la primera gran era de la energía renovable es, sobre todo fotovoltaica, es como que dialogar localmente con la red, ¿no? Pero la segunda es poderle dar al usuario la opción de decidir cuándo y no conectarse o desconectarse de la red. Y entonces eso significa poder entrar en escenarios y modelos de arbitrage. O sea, arbitrage es una palabra en francés que se refiere a decidir cuándo quiero intercambiar con la red o no, o tener la capacidad de desligarme de la red de forma autónoma cuando la red es inestable o cuando la red no es confiable, ¿no? O de plano decidir si yo quiero ya no conectarme a la red. Y eso antes no había tecnología para poder hacerlo, hoy en día ya está. Creo que la gran barrera se cruzó cuando logramos cruzar de las baterías de litio a los iones de litio combinados con fierrofosfato y otras aleaciones que hacen más estable, más durables y más confiables a las baterías, ¿no? O sea, antes las baterías de litio puro eran una bronca, hoy ya no. Hoy duran el doble de los ciclos de los otros tipos de baterías y te permiten almacenar y descargar más del 95%, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, solar con energía solar, particularmente en México, que tenemos el recurso, con almacenamiento, te da múltiples posibilidades de autonomía, sostenibilidad y sobre todo democracia. ¿Y qué le dirías a los empresarios que todavía por desconocimiento o por exceso de conservadurismo todavía no se atreven a entrar con solar más baterías? Pues empezando por el agua, que tienen que replantear su forma de relacionarse con el agua, que el agua la tienen en el cielo, la tienen en el sistema, hay que reutilizarla y no podemos estar contaminando nuestras fuentes de agua, ¿no? Y solar y baterías, bueno, es que el que no entienda que hay que entrarle al sol hoy y ya empezarle a entrar en el almacenamiento ya, pues se van a perder un tren que a lo mejor no van a alcanzar a tiempo cuando la crisis a gran escala suceda, porque de que la crisis a gran escala va a ocurrir. No quiero asustar a nadie, o sea, está ocurriendo, o sea, cortes de luz, problemas de suministro de agua, lo estamos empezando a vivir ya. Voy más allá. Quien me escucha tiene que entender que hay una directa relación entre la guerra en Ucrania y el suministro de energía en México. Es cosa de con una plática de detalle explicar dónde están las correlaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la energía fósil que queda en el mundo está concentrada básicamente en dos lugares y en un tercero pequeño. Está concentrada en el Medio Oriente, está concentrada en Rusia, está un poco en Alaska y está concentrada en la zona de Venezuela. Y hoy hay ejércitos peleándose por conservar esa energía. Y México no tiene ni superioridad militar para acceder a esa energía, ni superávit para poder tener acceso a esa energía a la escala que la necesidad urbana y industrial en México crece. Entonces, ese gap solo lo puede llenar la naturaleza. Sí, pese a ser un país también productor de petróleo en México, pero tampoco alcanzaría. No, porque ya no tenemos el oil peak de México, o sea, la capacidad máxima de exceder ocurrió en 2006. Y como en 2012 excedimos la capacidad de producir respecto de lo que consumimos. O sea, hoy México tiene 10 años siendo deficitario neto en uso de energía. O sea, no tenemos suficiente refinación y el petróleo que producimos lo exportamos. Entonces tenemos un déficit de refinación. Y aún así, si refináramos todo lo que podemos extraer, es menos de lo que consumimos. Y por eso la única forma de llenar el gap es con el sol en sus sol localmente, viento remotamente, biomasa localmente. O sea, sol con calderas de biomasa y temperatura y gas, las combinaciones de estas cosas va a ser el futuro, ¿no? ¿Sí concuerdas con todos los que dicen que estamos viviendo una emergencia climática? Más o menos. A ver. Creo que el tema del cambio climático es real, es un problema muy serio. Es un problema que sí es una crisis muy grave, pero hay otros factores que están correlacionados con eso. O sea, mi desacuerdo es que no puede ser un tema monotemático, que hay que atender los otros factores también. Ahora, habiendo dicho eso, concuerdo en que el clima es una variable que puede acelerar muchos otros procesos. Entonces, la emergencia climática radica precisamente en que cualquiera de estas otras variables puede acelerar los tipping points,
que lleven a que el clima se ponga más loco de lo que está, ¿no? Creo que todavía tenemos un tiempo de transición, pero no nos podemos dar el lujo de jugar con la variabilidad que esa transición nos brinda, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque hablaste de agua y hablaste de energía. ¿Podemos hacer algo más para frenar esa degradación y no llegar a un punto de no retorno? Restauración de ecosistemas. Restauración de ecosistemas. Y cambiar la producción de comida, o sea, lo que puede hacer un empresario normal, que es tu nicho de mercado, es, además de hacer energía renovable, contribuir a proyectos comunitarios que cambien la producción y sobre todo contribuir a proyectos de restauración de ecosistemas. Si el que me escucha le preocupa el cambio climático, entonces hay que construir territorios resilientes al cambio climático. Y los territorios resilientes al cambio climático tienen muchísimo que ver con la restauración de ecosistemas que disminuyen la temperatura, secuestran carbono y recargan el agua, ¿no? Y ahora con tu cachucha de arquitecto, ¿qué podemos hacer para que las ciudades alcancen, si no un estatus regenerativo, una sostenibilidad? Es que las ciudades tienen que evolucionar. O sea, primero, muchísimos edificios construidos los últimos 30 años, por fuerza van a necesitar evolucionar a meterle principios de diseño bioclimático, es decir, de incorporar la energía natural del lugar a disminuir la energía artificial. Después, por fuerza, van a necesitar alimentarse localmente de energía. Okay. Y para eso es el sol y el almacenamiento, ¿no? Tercero, van a necesitar por fuerza aprovechar al máximo el recurso agua, tanto del cielo cuando llueve, como el tratamiento y reuso todo el año, ¿no? Por fuerza van a necesitar meter sistemas locales de producción de comida, aunque sea pequeña, pero para también climatizar el edificio y también para disminuir la carga de comida que tiene el edificio, y mucho por fuerza van a tener que cambiar sus sistemas de movilidad. Los sistemas de movilidad tienen mucho que ver cómo nos transportamos y eso cómo causa bienestar. Cuánta salud desgastas en el tráfico con respecto de otras formas o cuánto tiempo tienes que ir a una oficina o cómo vas a vivir en tu casa. Entonces, como arquitecto, realmente el urbanismo, creo que en los últimos 30 años perdió el rumbo. Cuando yo estudié arquitectura todavía me enseñaron los maestros funcionalistas y exhaustivamente estudiabas un edificio en su funcionamiento, en su entorno y con respecto. Las últimas 3 décadas todo se volvió fashion, arquitectura de moda, de pura estética y perdió el rumbo. Se volvió globalizado, perdió el rumbo y ahorita que estamos llegando a estas crisis, la arquitectura va a tener que regresar a su vocación original, es de construir espacios al servicio humano que incluyen bienestar, energía, agua, confort, comida, etcétera, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, el campus de la UMA también es un ejemplo de esa integración funcional que platicas. ¿Qué nos podrías decir de estos techos que están llenos de plantas? ¿Por qué están estos techos llenos de plantas? Para producir servicios ambientales, oxígeno, para hacer hogar de polinizadores, 2, y tercero, para hacer una capa aislante para que el calor del sol no se convierta en energía térmica abajo y no necesites energía para climatizar. ¿Y qué tan sencillo es de que las ciudades incorporen? Porque creo recordar que son techos de tierra bofa, ¿correcto? Sí, o sea, tiene su capa de impermeabilizante y en lugar de tener una capa final de otro material, el material de acabado, pues es una capa de tierra con plantas. Sencillo. No, ni siquiera es más costoso. Aprovechamos la lluvia, tenemos un sistema de tratamiento allá que es un humedal, que limpia además de otras partes, pero limpia el agua a nivel de poder repurificarla y se le da la vuelta en ciclo cerrado total. Todos los edificios están diseñados bioclimáticamente y el territorio está diseñado para ser una gran esponja que cache el agua y produce vida y comida, ¿no? Y eso que comentas de las esponjas, he escuchado que los chinos en las carreteras ya tienen cierto asfalto o concreto que absorbe el agua. ¿Qué tan viable sería en una ciudad como la Ciudad de México, que tiene un problema de déficit de recarga de los acuíferos, el poder sustituir el pavimento actual por un pavimento esponjoso que pudiera filtrar el agua al subsuelo? No, bueno, eso sería un sueño ideal, ¿no? Pero es realizable y es costoso. No, pues cuando repavimentas, en lugar de meterle asfalto otra vez, le metes una capa de concreto permeable. Que hoy, de hecho, los inventores del concreto permeable se llamaban hidrocreto, son mexicanos. Le meten un polímero al concreto y cuando solidifica queda como pelotitas unidas y entre las pelotitas lo que queda es espacio para infiltrar. No me digas que eso es algo que se inventó en México y que no se hace en México.
No, se exporta a muchos otros países esa tecnología. ¿Y por qué el gobierno aquí no está impulsando eso? Pues, respetuosamente hablando, porque el gobierno solo mira los propios intereses de los que están en el gobierno. Okay. Sí, pues sería importante, ¿no?, alzar la voz para que sepan que si algo se inventó en México no tiene sentido que se use en cualquier lugar menos en México, ¿no? Claro. Okay. Y por ejemplo, ¿qué le dirías a la gente común de a pie que puede contribuir a esa transformación sistémica? ¿Cómo cada uno podemos poner nuestro grano de arena para abonar a ese objetivo común? Mira, en palabras sencillas, nuestra generación fue educada bajo una premisa que ya no es viable. La premisa es que si vivíamos el American Way of Life, eso nos iba a traer bienestar y paz universal. Pero bajo el American Way of Life, el 20% de personas consumen el 80% del recurso del planeta. Entonces, en un momento en que ya llegamos a la disponibilidad de recursos, claro, no hay forma. Entonces, a quien me escucha invito a que reflexione cuáles son los pilares sobre los que está estructurando su vida, que no dependan necesariamente de consumir, sino de construir bienestar. Y todos necesitamos dinero para nuestros propios satisfactores. Pero una vez cruzado eso, el bienestar se construye a través de otro tipo de cosas. Interrelaciones humanas sanas, tener sentido de pertenencia en tipos de grupos organizados, no sé, los scouts o asociaciones civiles, etcétera, ACES, ONG, etcétera. Y esas interrelaciones sanas le dan sentido a nuestras vidas. Tener sentido y propósito de vida, cuando a través del sentido y propósito tomamos conciencia de los valores que nos rigen y lo que consumimos, resulta que no te da tiempo de consumir tonterías si quieres tener una vida buena y sana. Entonces yo les invito a replantear su cultura. Y desde la cultura empiezas a replantear todos los demás y solitito todo se acomoda. O sea, tú no comerías carne, por ejemplo. La mínima necesaria. La mínima necesaria. Y a futuro me fijaré de dónde viene, ¿no? Bueno, hoy yo me fijo de dónde viene, pero la mínima necesaria, para no ser tan radicales. ¿Qué otro hábito podría ser muy beneficioso para el medio ambiente y la sociedad? Disminuir la carne, disminuir el pollo. No comprar comida empacada. Ve y cómprala tú y en tu propia bolsa. Porque tiene una huella de carbono por el transporte. Una huella, no solo de carbono. ¿O no tiene trazabilidad? No, porque tiene una huella de energía y de uso de materiales gigantesca, okay, respecto de, pues agárrala y meterla en tu propia bolsa, claro, ¿no? Disminuir radicalmente el uso de comida procesada, altamente procesada, porque entonces la huella es altísima respecto de la huella, o sea, respecto de los pasos que llegó algo que no está procesado y que cocinarlo yo en mi casa. A lo mejor el uso de energía es de 1 a 10. Otro hábito de energía es, por ejemplo, revisar la forma en que, el tiempo que uso en bañarme, o sea, revisar mi dieta. ¿Cuál es el tiempo ideal para bañarse? 3 minutos. 3 minutos. Ok, 5, abres el grifo, la llave, te mojas, lo cierras, te enjabonas y vuelves a abrir. O sea, muy eficiente. Sí, 3 minutos máximo. 5, no 10 o 20 o media hora. O sea, porque esa agua en el poniente de la Ciudad de México lo tienes que transportar desde acá, de 100 kilómetros de distancia. Sí, ¿no? desde Valle de Bravo, Sistema Lerma-Cutzamala, hasta la Ciudad de México, con una diferencia de altura de 150 kilómetros. Ajá. Luego no estar no estar dejando tirada prendida las luces, por ejemplo. Okay. Revisar a cada cuándo cambio los objetos que necesito para vivir en la modernidad. O sea, a lo mejor tu celular, la ropa. O sea, yo tengo ropa que tiene 20 años. El celular, o sea, a lo mejor no tienes que esperarte al nuevo modelo, a lo mejor puedes aguantar al máximo posible, claro, antes de causar una huella de materiales al revés, ¿no? Bueno, esa la hago yo, ¿eh? Muy bien, Manuel. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Te parecerá una tontería, pero aumentar las redes humanas en las que perteneces, tus interacciones sociales y la calidad de esas interrelaciones en cosas que tengan propósito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bobo, ¿no? O sea, si tú perteneces a una ONG de conservación y donas tu tiempo activamente en actividades de voluntariado, a la larga las personas con las que estás haciendo esa actividad, entre todos vas a desarrollar un sentido bien profundo de pertenencia. Okay. Y todos van a pensar cómo poder aumentar los recursos, las donaciones,
para ese fin último que puede ser la conservación, pon tú, de las tortugas marinas. El tiempo que estás destinando a eso y las actividades que hagas va a consumir mucho menos recursos que el tiempo que usarías en vivirte de antro todo el tiempo. Claro, puedes irte de antro, es necesario, pero no todos los días a toda hora. La diferencia entre A y B significa que la interfase de recursos que tú estás usando, convertida en regeneración ambiental, es mucho más positiva que en solo pensar en cuándo te voy a cambiar mi coche, mi celular, mi ropa y mis siguientes pantalones. Pero también no te empujas a la soledad, o sea, la soledad te vuelve un consumidor impulsivo, porque en el consumo impulsivo de comida, de ropa, de lo que quieras, tratas de encontrar un sustituto a llenar un vacío, a tu sentido de identidad, que es un vacío, ¿no? ¿Y qué me dirías de la pérdida de la relación entre la persona y la naturaleza? Hay gente que no ve el campo nunca, que realmente se mueve en un entorno totalmente urbanita. ¿Qué me dirías de eso? Pues yo invitaría al que me escucha a empezar por si de plano ya observa una cosa que se llama trastorno de déficit de naturaleza. Si ya de plano observa eso, yo lo que invitaría es que empiece a ir a caminar a un parque, que apadrine un parque, aunque sea emocionalmente, y empiece a frecuentarlo. Y ese espacio de contacto con los árboles causa un efecto en la psique bien diferente. Y de ahí, pues que a lo mejor, si vive en la Ciudad de México, pues vaya a caminar una vez al mes al Desierto de los Leones, ¿no? Y en rutas cortas, rutas largas, a desayunar después, a tomarse un café. Está tipificado esto, se llama trastorno de déficit de naturaleza. Wow. Trastorno por déficit de naturaleza. Literalmente, y los japoneses le dieron un antídoto y le llaman Shinrin-yoku, que es bañitos de bosque. Bañitos de bosque. Si tú te aumentas tus bañitos de bosque, te aleja lo que respiras y lo que ves, secreta cierto comportamiento bioquímico del cuerpo que dialoga con la bioquímica del bosque. Y te aleja de la depresión, de la ansiedad, sobre todo de la depresión, de la ansiedad, de toda la adrenalina y todo que está, sino te secretas feromonas que neutralizan el cortisol y todo lo demás. Entonces, si empiezas a observar bañitos de bosque, empiezas a observar inevitablemente conductas meditativas. Y las conductas meditativas te bajan los niveles de pensamiento y te hacen entonces tener un diálogo interno tan profundo que empiezas a poner en equilibrio todo lo que significa en tu vida. Entonces esa sería mi invitación. No estar pegado a Netflix, ni a la computadora, ni al celular, sino salir de la conducta zombie y empezar a caminar en el bosque y a dialogar a observar, a entrar en estas conductas meditativas. Y en tu rol como dirigente de la Universidad del Medio Ambiente, ¿qué nos podrías adelantar de lo que le espera a la UMA en los siguientes años y en su rol y su agencia de cambio? Mira, yo creo que ahorita nuestros siguientes 2 grandes proyectos son consolidar las licenciaturas, poder consolidar de la licenciatura que hoy tenemos a una licenciatura robusta en su matrícula, a tener cuando menos otras 4 licenciaturas. Y consolidar un área de investigación que pueda ser capaz de producir documentos de inteligencia, le llamo inteligencia, información estratégica para los tomadores de decisiones, que entiendan la naturaleza del sistema completo de los ecosistemas donde pertenecen. Como ahorita hemos estado platicando sistémicamente, un industrial necesita entender la naturaleza del sistema social y ambiental al que pertenece y saber dónde están los puntos de vulnerabilidad que pueden desplomar su industria aunque él no quiera. Y producir ese tipo de documentos para que entonces haya tomadores de decisiones que puedan empezar a tomar decisiones de una forma diferente, orientada al cambio sistémico que apalanque a la sociedad para que a su vez la sociedad apalanque al industrial. O sea, esas 2 cosas yo imagino a la UMA. O sea, obviamente robusteciendo sus maestrías, consolidando el proyecto de licenciatura y creando esta unidad de producción de inteligencia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué mensaje le lanzarías a nuestra audiencia a modo de conclusión? 2 cosas. Es un tiempo extraordinario para estar vivo. Estamos viviendo un momento en la historia humana de mutaciones aceleradas. Siempre hay cambio, pero cuando el cambio es acelerado y radical, son mutaciones. Lo que muchos narran como apocalipsis y angustia
podemos verlo al revés, como una filosofía china de oportunidades. Yo invito al que me escucha a que mejor se sume a ser actor en este momento de mutaciones y cambio para ayudar a construir nuevos modelos de vivir desde tu familia, tu persona, o en comunidad, o en redes humanas, y lo que sea, ¿no? O sea, el símbolo, hay un símbolo chino que dice crisis. Otro quiere decir riesgo. Cuando se juntan, quiere decir oportunidad. Entonces, la traducción sería, en tiempos de crisis, el que toma riesgos encuentra la oportunidad. Qué bonita conclusión, Francisco. Querido maestro y amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas palabras tan sabias. Para servirte, mi querido Manuel. Con todo gusto.